Vamos a caminar por la selva, ya me dio mucho miedo con todo lo que dijo de que tengo que andar caminando con cuidado. ¿Esa grande? ¿Seguro, no? ¡No! ¿Quién se va a ir para adentro? Y encontramos una anaconda, así que estamos pegando la Vení vuelta para para este lado verla. que está de este lado, porque es más grande que la que vamos viendo. Empezando a preparar la yuca, ¿no es cierto? Sí. Buen día, jacuneros. Arranca nuestro segundo día de aventura acá en la Amazonía ecuatoriana. Estoy yendo a buscar botas de goma porque la actividad de hoy es adentrarnos en la selva, hacer una caminata de unas 2 o 3 horas para recorrer bien el interior y aprender un poco sobre plantas, ver si vemos algún otro animal nuevo. Así que voy a buscar las botas y poncho de lluvia porque está recontra cubierto. Anoche llovió toda la noche, pero ahora está lindo, así que vamos a aprovechar. Ya tenemos las botas y afuera de cada cabaña hay estos soportes. Entonces uno coloca las botas acá, una para no ensuciar adentro y otra para que queden así boca abajo, levantadas del suelo. Entonces ningún bicho se puede meter adentro. Estamos listos para la aventura de hoy. Botas de goma. Vamos a ver qué pinta. Estoy con todo impermeable. La verdad es que... Ya puede venir un huracán que vas a estar sequita. Y cámara protegida con el bolso impermeable también. todo impermeable. Bueno, escuchen lo que es. No se puede grabar del ruido que hacen las chicharras. Y miren, ahí adentro nos vamos a meter a caminar. Me voy a acercar un poquito. Está todo súper húmedo. Y miren lo que es la vegetación. La verdad que estar acá es espectacular. Bueno, le voy a dar antes de ingresar, le voy a dar unas recomendaciones, ya por favor pongamos mucha atención donde vamos a pisar, porque hay una serpiente que se camufla súper bien, es color de la tierra y de las hojas que están podridas. También por favor no tocar ninguna planta, porque puede haber hormigas que les pueda picar y entonces les puede doler mucho, ¿ya? En todas las actividades hay un guía en inglés y un guía en español. En nuestro caso vamos a ir con Jessica y vamos a caminar por la selva. Ya me dio mucho miedo con todo lo que dijo de que tengo que andar caminando con cuidado. Ya de por sí tengo que ir con cuidado, imagínate ahora. Podemos presentar al resto del equipo que nos acompaña hoy, ¿querés? Todo el grupo español. Hola. ¿De dónde son? Barcelona. Zaragoza. ¿Y los chicos? Quito, de Ecuador. Esta es planta Yai, ajá, pero en nuestro idioma. Ajá. Esta planta nosotros cosechamos lo que es las hojitas, la raspamos y luego la machacamos. Y ya queda totalmente machacado, nos colocamos la masita, todo en donde tenemos la herida o algún hongo, lo colocamos y lo vendamos para que haga efectivo. Ya me olvidé el nombre de la fruta. Cabuya. Cabuya. Aquí tenemos la fruta, ¿ves? Pueden coger una semilla, es como chupar un cacao, no sé si han chupado cacao. Ajá. A ver. ¿Cómo se llama, perdón? Cabuya. Cabuya. Está rico. Buenísimo. ¿No quieren más? ¿No te acordar alguno? Me doy cuenta que... Es muy rica. Y o sea, y tiene cero pinta. Yo veo eso y no me da ganas de comerlo, pero... Miren, eso que parece un tronco es un hongo. Es más rápido. Y no me dejan tocarlo, así que no les puedo contar si es blandito o duro, porque me da re impresión. Y este es el mismo hongo que estábamos viendo recién, pero que ya floreció, ¿se dice? Sí. Que él nace su
raíces desde arriba hacia abajo. Es como que estuviera andando, pero es solo que está ahí. Y podemos observar también, mira, él no tiene su raíz, sus troncos abajo. Esta planta en la antigüedad nuestros ancestros los utilizaban como para un rallador, para rallar la yuca, como para sacar las malas energías que tenemos. Como para hacer rituales, utilizamos esto. Cada que quieren hacer limpieza utilizan estas plantas. Estos son miles de arañas. Miren lo que son. Son arañas sociales porque viven en comunidad. Todas acá. Yo una a la vez. De esta palma que vemos acá, que se llama canambo, se sacan las hojas para hacer los techos de las viviendas acá, como las que estamos, donde estamos nosotros alojados, y las de las casas de las comunidades. Este es una fruta que produce coco adentro, un coquillo, mini coquillo. Ajá. Y además que nos da coquillo, nos da una larva. La larva se llama corócera. Es una miniaturaicito, color blanco, pero también es comestible. Ya una vez que la larva ya esté listo para salir, ellos hacen un huequito, mira. Y salen por aquí. Van saliendo. Y además de esto, cuando cortamos la palma, nos da lo que es el chontacuro. Solo es, mira, él piensa que es un grillo, un saltamonte. Mira, mira. Ay, Mira, tómale rápido antes que se meta. ¡No! ¿Quién se va a ir para adentro? No se muevan porque él se va, se asusta. ¡Qué pedazo de araña! La estoy llenando de preguntas a Jessica y se me dio por preguntar, le dijo que le encanta la selva, todo. Y le dije, ¿tenés miedo a algo? Me dijo sí, a la serpiente, que nos advirtió que tengamos mucho cuidado porque dice que es venenosa. Y no hay suero antiofídico por las dudas, así que si nos pica alguna mortal, se termina el canal de YouTube. Así Y que... la otra que hay también dijo que era... Este se llama árbol de limón y hay hormigas, que se les llama como hormigas de limón. Pueden poner su lengua y van. No, ni en pedo ponga la grande. No, una más grande quiero. ¿Esa grande? ¿Seguro, no? No te puedo ni filmar. Pero la muerdes. Repito. Posta que es muy rico, probalo. Que sí. Vale, muy bien. Cosa que nunca quería hacer en mi vida. Tiene mucho gusto a limón. ¡Wow! Este es el árbol más grande de la Amazonía. Es un ceibo. ¿Se sabe cuánto mide o no? Tiene unos 50 metros. ¡Wow! Este ceibo nos sirve para pedir auxilio. Si nosotros nos encontramos perdidos, entonces golpeamos lo que es las bambas. Si quieren alguna persona golpear el palo para a ver si... Mi novio seguro que quiere golpear. Estabas esperando. ¿Cómo adivinaste? ¿Estabas esperando a que lo dijera o le ibas a preguntar si lo podías golpear? Obvio. Suena muy fuerte. Recién nos contaba que de esas lianas que hay ahí, hay unas hojas que es el ajo que usan para las comidas y además también es para planta, lo usan como planta medicinal para cuando uno tenía diarrea, ¿no es cierto? Diarrea, vómitos. Ese es un insecto palo. Y miren si lo ves de lejos, no se camufla y no parece una ramita. Llama mucho la atención cómo se camuflan los animales. Miren, eso es una cigarra que suenan fuertísimos, pero es muy difícil de reconocerlo. Y en el mismo árbol también tenemos un caracol. Se está moviendo, mira. Miren, y ahí encontramos una tarántula bebé que es bien rojita. Miren lo que es este hormiguero.
y está construido el nido así para abajo, entonces si llueve no se moja, o sea, escurre el agua. Impresionante, todo hecho de barro. Y para terminar la caminata de hoy aparecieron los monos. Hemos terminado una nueva actividad. Qué placer, además de las cosas que estamos haciendo, Bañarte. el llegar y poder darte una ducha. Hay agua fría, caliente, igual hace mucho calor. Pero hace un calor súper tolerable. Yo tenía miedo de que suframos mucho el calor. La verdad que no, está súper lindo. O sea, hoy en la caminata se sentía la humedad, obviamente, de que ha llovido y que estamos en una zona húmeda, pero nada que, digamos, que te deje, que te sofoque. Desde que llegamos ayer quiero filmar esta mariposa porque no saben la cantidad de veces que nos pasó por al lado en la navegación. Pero no se queda quieto. Vuela muy rápido, pero es enorme, ¡ay, enorme! Y el color azul que tiene es impresionante. Seguimos con las actividades de la tarde. Ahora agarramos un remo cada uno. Es raro el remo, ¿viste? Sí. Y es como re película. Así que nos vamos a remar. Ahora sí, si viene un animal, no te podés escapar, porque remar. No hay motor para acelerar. Acabamos de ver un pájaro cocinero que le llaman. Ese que voló ahí, se le dicen pájaro cocinero porque cuando se siente atacado hace un sonido como de agua hirviendo. Que no sé cómo es el sonido de agua hirviendo, pero... ¿Cómo harías vos? Bueno, terminó la remada y ahora hemos hecho cambio de look. Solo Santi, porque yo me voy a quedar acá. Ahora les vamos a contar por qué. La última actividad para cerrar el día de hoy es una caminata nocturna por la selva en busca de serpientes. Así que Carlos se va a quedar acá. Yo ya tengo la linterna lista. Me voy a poner las botas y voy a caminar todo de largo con mucho repelente. Y bueno, deséame suerte. Éxitos, espero que encuentres lo que estás buscando. Bueno, yo quiero ver una anaconda gigante. Lo bueno que tienen todas las actividades es que si alguien no desea hacerla y se quiere quedar acá en el lodge, no pasa nada. Con lo cual está muy bueno. Yo opté por quedarme porque si no sé que si voy la voy a estar pasando mal, voy a estar demasiado preocupada y prefiero que vaya Santi solo. Yo me quedo feliz, él va feliz, disfruta y cada uno feliz con su actividad, ¿no es cierto? Nos vemos a la vuelta. Nos vemos. Mi plan va a ser sentarme acá en la hamaca a leer. Siempre hay que revisar, aunque esté en boca abajo, revisar siempre el calzado que no se haya metido ningún bicho ni nada. Estás por una postal de campo ahí, con la mecedora y las botas.
escorpión. No me voy a acercar mucho porque me dijo que es venenoso. No sé, es como que serpiente moretera. Buen día, gente, ¿cómo andan? Nuestro tercer día acá en la Amazonía. Las 2 noches no ha parado de llover, pero es un placer dormir acá. Por un lado, me sorprende que no haya una gotera en ningún lado con todo el techo hecho de hojas. Y por otro lado, el ruidito que hace es un placer. La paz que transmite este lugar, la verdad que es para quedarse varios días a desconectar. Son las 8 de la mañana, hora del desayuno. Les voy a mostrar lo lindo que está este lugar y cómo es el desayuno acá en Bariloche. Y el bosque tropical nos está dando la bienvenida porque es el primer día que nos toca de lluvia, así que hemos sacado los ponchos de agua. La verdad es que habíamos tenido suerte estos días atrás porque había llovido en las noches, pero en las mañanas nos había permitido disfrutar el día tranquilo. Creo que es la mejor actividad para que llueva porque vamos a ir a visitar la comunidad. Así que esperemos no mojarnos tanto. La navegación hasta allá son unos 15-20 minutos. Bueno, dentro de la reserva tenemos 5 nacionalidades que son Siona, Secoya, Cofán, Quichua y Shuara. Aquí en la reserva están ubicadas los que es la nacionalidad de Siona. Ayer la llené a preguntas. A Jessica. No. Yo creo que no tanto. Le podría haber hecho un montón más, porque me genera mucha intriga saber cómo viven, cómo estudian los niños y demás. Y nos contaba que si bien acá en las comunidades hay escuelas que están un poco más alejadas, nos contaba que hoy en día la gran mayoría de los niños terminan yendo a la ciudad a estudiar, entonces regresan para acá en fechas como estas. Hoy es sábado de Semana Santa, que tal vez no tengamos la posibilidad de ver más gente acá. Y que también muchos están relacionados, muchos viven del turismo, entonces trabajan en todos estos lodges, ya sea de ayudantes, de cocineros, son los motoristas de las canoas o son guías, entonces tienen muchos trabajos relacionados con el turismo. Recién nos contaba Jessica que inicialmente todo esto era una sola comunidad, Puerto Bolívar, que al día de hoy existe, pero hubieron problemas de familia y esas comunidades se separaron y terminaron formando su propia comunidad, que hoy en día encontramos unas 5 acá en el Cuyabeno. Sin embargo, nos decía que al fin y al cabo todos son parientes, porque de hecho entre ellos son muchos primos terceros y demás. Y acá, a donde nosotros llegamos, vamos a ver una comunidad real. Nos explicaban que acá no está nada preparado para el turista, digamos, o sea, no es que nos están esperando para, no sé, realizar una danza o pintarnos y demás, sino que hemos llegado donde viven ellos, que acá viven unas 12 familias, que son aproximadamente unas 40 personas. Y sí, puntualmente vamos a ir a ver una que es con la que vamos a vivir la experiencia de preparar esta comida típica acá. Contaba también el guía que es muy difícil este lugar para la vida de los perros a causa de los insectos, los animales, porque por ahí los pican las arañas en los ojos y demás, y que lamentablemente hace unos años atrás vino un jaguar y se comió los perritos que había acá. La planta de cacao recién nos contaba que no consumen mucho cacao acá, que lo plantan para poder vender la semilla. La sacan, la secan y la venden. Se saca las semillas, las blancas, se le come toda la baba blanca que tiene y se escupe la semilla. Cuando ellos lo comercializan, lo que hacen es secarla para poder vender el grano que está acá.
Hola. La construcción en alto de las casas es también por el tema de la humedad. Así que tanto la ropa colgada así como la construcción en altura de las casas se debe a la humedad del lugar. Eso es para la ventilación también. Acá la humedad es muy grande, así que es mejor tener la ropa así porque con 2-3 días que no haga sol y esté así todo junto, se tiene un olor fuerte, ¿no? Entonces... Esto es carne de guanta. Es de una familia, como un ratón, de una familia de un roedor, pero que llegan a pesar 4 kilos, me parece que escuché. One of the things here, guys, is you have to eat everything the people offer to you. Otherwise they will feel offended. ¿Rico? Prefiero no saber que es un ratón, pero es muy rico. ¿Chifle? Son los mejores chifles que hemos comido. O sea, ¿cómo se nota cuando la comida es Casera. casera? Pero voy a probar yuca frita. Dame, a mí también, por favor. Es un poco dura, pero está muy rica. Está muy buena, pruébala. Así como para comer tipo snack. Papaya. Tienes que poner esto. Es muy rica. La salsa picante. Bueno, esto se llama frute pan. Se le saca esa parte marrón y se come lo de adentro. A ver. O tipo avellana. Moto. Agarra adentro. ¿A qué tiene sabor? After this, together with Mama, Un palmito. we go to the yuca farm around and take some yucas. No está tan feo. Me dio impresión la textura. Estás como loca, mi amor, está comiendo todo. ¿Eh? No es feo. Y sí me dio impresión la textura nomás. Es como... como comer porotos. No lo quiero decir nomás. Esto se llama magronio. Suave nomás para que Es como un limón. Es ¿Por las riquísima. hormigas de limón? Es como un limón, pero más suave y más pulposo. Casi 1 hora comiendo, amigos. Almost an hour eating, ¿no? Good. I take the time. Santi me dijo que era lo más rico que había comido. ¿Y no te gustó? Esto es chicha de chontaduro, ese ya está molido. Y ahí No, las pepas. las pepas lo están Pelando. cortando, pelando, ya está hervida. Y con eso hacen... ¿Vas a probar la chicha? Dice que si tomas mucho te da sueño, me decía. ¡Qué feo! Tiene el aroma es re feo. Bueno, amigos, Pero de sabor no está tan fea. Ah, No me tomaría el vaso. ya está la fruta, la chonta. Está más rico esto que la chicha. Tiene toda una textura muy... sale por allá y no Pero está rico.
Bueno, también hay, en Ecuador también hacen ceviche. Qué bueno. No es feo, pero ¿viste la textura rara que tiene todo? Tiene un sabor como a tomate. Después del chuchaqui dice el cebollado come. Bueno, y acá tenemos toda la cadena. La fruta se llama chonta y del tronco de esa planta crece el chontacuro. Mira que ahí están vivos. Estos se van a ir para la parrilla. Miren el baño, hay un inodoro puesto en el medio de este ambiente y tiene una canaleta que juntan el agua de lluvia que viene acá. Y así se tira la cadena. No dejo de sorprenderme con la cantidad de cosas que tienen. Citronela, que es para los mosquitos, y también lo usan para el té. Dice que para cuando tenés presión alta también lo usan un montón. Y ahora estamos yendo a cosechar yuca porque nos van a enseñar una forma ancestral que usaban para cocinar la yuca. Vamos a hacer una pizza. ¿Qué tipo de yuca vamos a comer hoy, mamá? Which type of yuca? ¿De qué tiempo? Verde. ¿Yuca verde? ¿De cuánto tiempo es esta? Este es de años. ¿Con esto ya alcanza, mamá? Sí, ya. Ok, with this yuca is enough. Durísimo. ¿Hiciste mucha fuerza? Sí. Acá estamos con Emily de Canadá, pero que vive hace muchos años acá en Ecuador, empezando a preparar la yuca, ¿no es cierto? Sí. Ayer cuando fuimos a caminar por la selva, Jessica nos mostraba que antes usaban el tronco de un árbol como rallador, porque tenía todos unos pinchos. Pero bueno, como eso ponía en peligro de extinción esos árboles, porque duraba para rallar unas 3-4 veces, empezaron a dejar de usar esos árboles, empezaron a usar estos ralladores metálicos. Con esta forma de preparación de la yuca dice que la pueden hacer y les puede durar hasta un mes, no llevan nada extra, ni huevo, ni absolutamente nada, solo la yuca así, y que cuando la preparan llenan todo este bote, así que imagínense la cantidad de kilos de yuca que preparan. Bueno, ahora están secando la yuca, como es muy húmeda, secan un 90% con esto que se llama mata frío. Impresionante cómo te queda la mano suave después de hacer eso. Dice que lo usan también para ponerse bueno, a veces en las manos cuando lo trabajan y después en la cara. Acabamos de darnos cuenta de algo y estamos muy felices. Viendo el proceso
de cómo se prepara esta comida, descubrimos que esto es tapioca, que hace un montón que no conseguimos. O sea, desde que nos fuimos de Brasil no conseguimos tapioca. Así que La tapioca más fresca de nuestra vida. yo opino que tenemos que comprar yuca, rallarla, secarla y después no sé cómo podemos hacer eso en el motorhome para hacer nuestra propia tapioca. Mientras tanto acá preparando el relleno que le vamos a poner a las tapiocas. Ají, acá hay poroto, carne molida, arroz, ensalada de pepino y tomate, tomate y atún. Y creo que este es lo mismo para poder rellenar las tapiocas. Y así quedó. Las tapiocas, como son grandes, van cortando pedazos y uno las rellena. Le llaman también, es como un pan que consumen acá. Así que, qué alegría volver a comer tapioca. No la esperabas esta. No. Santi me puso de todo. Yo prefería armar una chiquita para después repetir. Pero se te va a caer todo. No, que creo que lo voy a comer con tenedor. Vamos con el contenedor. A ver. Vamos a comer como pan. Está muy rica. Yo ya lo probé. Muy rica. Bueno, y del agua, de toda el agua que cayó, ¡wow! No saben lo que es esto, la textura rara que tiene, es todo almidón y ahora va a mezclarlo con esos maduros y va a hacer unos panqueques. Y miren lo que es el postre, a la banana rallada con el almidón. La cocinaron y nosotros le pusimos dulce de leche para hacerlo bien argentino. Está calentito, ¿verdad? Es exquisito. Por favor, no saben lo rico que está esto. Está mejor que unos panqueques. O sea, miren al nivel que lo estoy poniendo. Mejor que unos panqueques con dulce de leche. Bueno, y ahí tenemos en la parte atrás mío alguna casa, una vivienda típica. Todos los espacios son comunes. Me explicaba Jessie recién que sí tienen como separado el área donde comen, pero todo lo que es la parte del dormitorio para dormir está todo junto ahí. Me encantó, esta ha sido mi parte favorita. La verdad que estuvo muy bueno porque si bien o sea, es una actividad turística, porque venís como turista, pero es súper real, digamos, la gente vive acá, comemos lo que cosecharon en las plantaciones de ellos. La verdad que fue una experiencia increíble. Me gustó mucho, pagamos una contribución de unos $5 para, digamos, porque también las comunidades hoy en día se sustentan también de lo que es el turismo. Y le preguntaba a Jessie, nuestra guía, que es con quienes estuvimos acá, fue su abuela, la que estuvo ahí cocinando y demás. Y decía que quien hoy en día no se dedica al turismo, el resto de las actividades, digamos, también están, digamos, o sea, no están en una burbuja acá. Cosechan y lo que cosechan lo venden y de hecho muchas cosas las llevan al mercado allá, Lago Agrio y esa zona, digamos que es la ciudad más cercana para comercializar los productos. Así que yo por ahí me generaba intriga de saber si estaban así como más aislados y no, en absoluto. Es re loco cómo viven con muy poco y se los ve muy felices. Yo después de la familia con todos los nenes y jugaban, los nenes se reían, comían la misma comida que comimos nosotros. La verdad que fue una experiencia espectacular, me encantó. De hecho, le pregunté a Jessie, sí, 80 veces le pregunté. 80.000 preguntas. Sí, si van seguido al pueblo, digamos a la ciudad, y me decía que sí, que hoy en día ya como que cada familia tiene su canoa a motor y demás, entonces que es más fácil. Y le preguntaba si cuando ve la ciudad
si no le dan ganas de quedarse a vivir allá, dijo que no, No, que es para que- ellos son felices acá en la selva. Tienen la cantidad de cosas, de plantaciones que tienen, y con eso comen y Tal cual. viven, y es su lugar. Y con la mayoría del que hablas, nativo de acá, no se quiere de la ciudad y se siente súper cómodo acá. Obviamente que hay una gran parte que también se va a estudiar a la ciudad y ya se queda a vivir allá, pero hay todavía mucha gente que elige esta forma de vida. Nos despedimos de la comunidad, un placer haber conocido y vivido esto, y ya estamos listos para emprender el regreso. Y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Sobre el pantalón, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, a mi kilo ya a trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, a mi kilo ya a trabajar. Y nos despedimos de este paraíso. La verdad es que ha sido un placer estar acá. Es hora de tomar la lancha de regreso. Nos ha encantado el servicio, la experiencia. De por sí, el servicio fue muy bueno, la comodidad, la atención, las comidas exquisitas. Pero no solo eso, sino que además estuvieron presentes en un montón de detalles. La verdad es que nuestra experiencia con Nikki Lodge fue espectacular y la recomendamos un montón. Y ahora vamos a emprender el regreso para nuestra casita. Ya hemos preparado el matecito, estamos viajando para el puente y encontramos una anaconda, así que estamos pegando la vuelta. Vení para este lado que está de este lado, porque es más grande que la que vos viste. No, son dos. Mira, acá tenemos otra. Hay dos. ¿Te paraste a verla? Me paré a verla, mira. Muy Así bien, me voy mamá. a despedir del Amazonas, mira. Hemos llegado a tierra firme, Nikki Lodge hasta en los últimos detalles. Digamos que nos estaban esperando con una bolsita con sanguchitos, frutas, galletitas, un jugo espectacular. Está de nuevo en la jacuneta, está todo En las rutas. espectacular. Volvimos a la ruta, nos alejamos un poco de ahí porque no hay nada de señal ahí donde estamos. Y hace ya 4 días que estamos desconectados, así que vamos a buscar señal. Para prepararnos para lo que se viene, que es Colombia. Pero antes queremos hacer un cierre de esta actividad. ¿Volverías? Debo decir que me encantó, la súper recomiendo a gente, aunque sea miedosa como yo, que está bueno hacerlo y realmente volvería. No ya en el corto plazo, no es que digo mañana quiero volver ya, pero sí volvería a vivir la experiencia de Amazonas. La verdad que está muy bueno y nuestra experiencia en Nikki Amazon Lodge fue espectacular. Un servicio con un montón de detalles que hacen la diferencia, así que la pasamos súper bien. Yo también recontra recomiendo venir al Amazonas, la verdad que me encantó, fue una actividad muy linda. Ecuador sigue poniendo la vara muy alta, gente. La verdad es que es un país que tiene de todo. Yo creo que hay un montón de cosas del Amazonas que uno están sobredimensionadas por Las películas. muchas películas de ciencia ficción, que fue lo mismo que me pasó cuando fuimos a Galápagos, ¿no? Con los tiburones y todo ese tipo de cosas. Así que nada, la verdad es que lo recomiendo. Hay un montón de opciones, muchísimos programas de 3 días, 2 noches. Nosotros hicimos el de 4 días, 3 noches. Había 5 días, 4 noches, inclusive a uno hasta de una semana. Pero ese ya era acampar bastante lejos, así que es otro nivel de exposición a lo que es la Amazonía.
Así que hay opciones para todos los gustos. En la descripción del video vamos a dejar el link a Nikki Amazon Lodge para que puedan consultar, pero la verdad es que se los recomendamos. Todo. Completo, la experiencia y el lodge. Nos vamos a buscar un lugar para trabajar un poco, editar todo lo que hicimos en Amazonas y preparar nuestro cruce para Colombia, que se viene en el próximo video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún video y contanos qué te pareció la experiencia amazónica. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.